Buenos días. Querría darles la bienvenida en nombre del decano del COAN y presidente de la Fundación Arquitectura COAN, Sigfrido Herraez, que lamentablemente no puede estar en este acto, pero me ha pedido que le sustituya y les transmita también sus disculpas. Soy Miguel Lasso de la Vega, director de la Fundación del COAN. Bueno, es para nosotros un honor realmente recibir en nuestra casa este acto de entrega de los premios Pedro Navascués de la Fundación Juan Elo Turriano, que además este año creo que tienen un cierto carácter arquitectónico. Agradecemos la iniciativa al presidente de su patronato, José María Goicolea, que ha sido miembro del tribunal, que ha decidido, entre las seguro muy interesantes propuestas, junto a nuestro compañero Javier Mosteiro, que también está aquí en la mesa, y también agradecer a Bernardo Revuelta, el director gerente de la Fundación Juan Elo Turriano, con quien hemos ultimado todos los detalles para la organización de este acto. Bueno, para el COAN esta colaboración tiene un significado especial, tanto por lo que supone continuidad en nuestra relación con la Fundación Juan Elo Turriano. Hemos colaborado, antes lo comentábamos, en la publicación de un libro sobre un texto manuscrito que tenemos en nuestra biblioteca del arquitecto e ingeniero, el padre Antonio de San José Pontones, además con ocasión del 250 aniversario de su fallecimiento. Pero también tiene, como digo, un significado especial porque llevan el nombre de nuestro siempre añorado maestro Pedro Navascués, que fue colegiado de honor de esta institución y a quien debemos tanto, muchos, ¿no?, por sus extraordinarias contribuciones al conocimiento de la historia de la arquitectura y la ingeniería. Y finalmente también mi enhorabuena a todos los premiados por los magníficos trabajos, a la propia Fundación Juan Elo Turriano por lo que supone de respaldo este premio y en general la trayectoria de estos profesionales. Muchas gracias. Bueno, perdón. Pues nada, buenos días. Bueno, primero muchas gracias, Miguel, muchas gracias al Colegio de Arquitectos de Madrid por acoger este acto, que para nosotros pues es un acto muy grato, ¿no? Primero, quizá, aparte de las colaboraciones que ya venimos haciendo, ¿no?, para nosotros es un marco de colaboración tremendamente interesante, el colaborar tanto con ingenieros como con historiadores, como con arquitectos, aplicaciones de la arquitectura. Bueno, como presidente de la Fundación Juan Elo Turriano, pues primero decir simplemente un par de palabras que seguramente conoceréis ya todos, ¿no? Nuestra fundación tiene como objetivo el estudio y la promoción y la difusión de la historia de la ciencia y de la tecnología. Y dentro de eso, que tiene muchos ámbitos, en general nos interesa todo, pero un especial interés en la hidráulica, en la construcción, en la arquitectura, en la ingeniería civil y también en la ingeniería mecánica. Son los campos en los que más dedicamos nuestros esfuerzos, ¿no? La Fundación fue creada por José Antonio García Diego en el año 1987. Es una fundación totalmente independiente y, por tanto, una fundación privada, que lo que hacemos es, fundamentalmente, en cuanto a las actividades, edición de libros. De hecho, se ha comentado un libro que estamos editando y que ha habido una colaboración con el Colegio de Arquitectos y también con la Fundación FECOR, que aquí está Javier León, también como autor del libro, ¿no? Hacemos exposiciones. El año pasado pues, hubo una exposición importante sobre el origen de la ingeniería a través de Agustín de Betancourt. Apoyamos actividades científicas y a sociedades científicas también, organizamos congresos y la independencia nos lo da en que la mayoría de esas cosas, si no todas, la hacemos con fondos propios. Por tanto, no tenemos hacemos lo que queremos, básicamente, o lo que quiere el patronato y la comisión asesora, ¿no? Dentro de eso, el premio a la tesis doctoral es una actividad que llevamos ya bastantes años haciendo, aunque hace 3 años pues, lo que hacíamos es dar una beca para realizar la tesis doctoral. Eso se ha puesto muy complicado
porque ahora no se puede dar ya no existen becas como tal. Las becas predoctorales son contratos predoctorales, ¿no? Entonces, nosotros, como tal, no tenemos la capacidad de dar contratos de ese tipo. Las universidades sí lo pueden dar, ¿no? Y entonces decidimos dar unos premios a tesis doctorales, ¿no? Aunque nos hubiera gustado también, pues, de alguna manera fomentar desde el principio la investigación, ¿no? Bueno, y esta es una de las actividades que a mí, yo creo que en general a nuestra fundación, más ilusión nos hacen, ¿no? Por una parte, por el mérito en sí que tienen los trabajos. Yo me he leído, digamos, alguno, confieso, de las 1000 y pico páginas que tiene, no he podido leer todas, pero sí me he mirado la parte principal, ¿no? Y realmente son trabajos muy interesantes, ¿no? Me han gustado mucho, ¿no? No solamente, como digo, por el mérito, sino porque representa el apoyo a investigadores jóvenes, que son los que tienen el potencial del futuro. Es decir, los que somos ya más mayores, pues, digamos, estamos ya, no sé, tenemos poca capacidad. Quizá lo mejor que podemos hacer es apoyar a los jóvenes, ¿no? Luego, por otra parte, queremos hacerlo, vamos a decir, bien, ¿no? Y hay un tribunal o una comisión de expertos, que en este caso ha sido presidida no por mí, sino por Javier García, a ver si digo bien, García Gutiérrez Mosteiro, y luego con otros expertos que han participado en el tribunal, que me consta que han analizado con mucho detalle las tesis, ¿no? Bueno, en esta ocasión vamos a dar los premios de las 2 ediciones pasadas. Normalmente lo damos cada año, pero el año pasado pues, coincidió con una actividad pues, muy importante, como decía, de la exposición de Agustín de Betancourt y la edición de un libro que fue en la Biblioteca Nacional de España, ¿no? Y entonces vamos a aprovechar para dar el premio de la primera edición, que daremos en primer lugar, y el de la segunda edición. En la primera edición pues hay un premio principal y un accessit. El premio luego dirán digamos, los hará también Javier, digamos, los aspectos que le parezca, y luego diremos los detalles completos. Pero el premiado es José Manuel Sanz por una tesis sobre, digamos, sobre la historia y el diseño de los firmes. Claro, yo cuando me empiezo a mirar la tesis digo, bueno, pues hablar un poco de la red viaria romana y tal. No, pero vamos, es que tiene Egipto, Persia, Roma, Babilonia, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, con eso, pues lo más interesante es que llega a conclusiones para cómo va a ir, digamos, hacia el futuro, con todo el tema de la economía circular, de la reutilización, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un accessit a Beatriz González Montes por un tema que podríamos decir dentro de la ingeniería del agua, ¿no? Pero dentro de todas esas, digamos, pues estructuras o no estructuras o, digamos, construcciones, ¿no? Que también los nombres son bastante inspiradores, ¿no? Ninfeas, Caldas, Balneas, ¿no? Yo creo que es interesante incluso conocer esos nombres que muchos de ellos ya nos los hemos olvidado, ¿no? Y luego en la segunda edición, que es la última que ha sido este año, pues el primer premio es a Leticia García Moreno por también un estudio, yo creo que muy completo, que no nos vamos tanto como a Egipto y nos vamos a una zona particular, que es la zona de Guipúzcoa, ¿no? de un arquitecto, vamos a decir entre comillas, muy interesante, que es Luis Tolosa, ¿no? Que luego nos contará. Y por último, pues un accessit a Alicia Hueto, pues por un tipo de construcciones que yo creo que cualquiera que hayamos salido a los pueblos que hay por España, los pueblos y no pueblos, ¿no? Pues
veremos sobradamente todos esos muros con madera, que luego hay mampostería o lo que sea, y realmente la madera juega un papel muy interesante, ¿no? Bueno, pues por mi parte nada más, agradeceros a todos el que estéis aquí. Mi enhorabuena a los premiados. Vamos a dar a los premiados, aparte de bueno, pues el premio económico que haya, que eso supongo que ya se habrá organizado, ¿no? Un diploma y una medalla de Juanelo Turriano, ¿no? Que es nuestro fundador, que es una reproducción de una medalla que proviene de Jaume Trezo, ¿no? Así que, bueno, es interesante, pero es una reproducción, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, buenos días. Decir que estoy encantado de estar esta mañana aquí en este acto, que es celebrativo, ¿no? Y yo diría que celebrativo, en primer lugar, que estoy encantado de estar en el Colegio de Arquitectos. Gracias, Miguel, y transmítelo al decano, por acoger este acto que es tan importante también para la arquitectura, de las tantas, digamos, líneas de investigación que plantea nuestra fundación, pero que tantas de ellas efectivamente están relacionadas, como vamos a ver esta mañana, con la propia cultura arquitectónica y con la preservación del patrimonio arquitectónico. Entonces, bueno, encantado de que nos hayáis acogido aquí. Satisfacción también por el título de este premio de tesis doctoral Pedro Navascués, que cuando lo tratamos en la comisión, pues estábamos todos de acuerdo. La ausencia de Pedro, de nuestro mundo académico y vital y de amistad, y concretamente de la Juanelo Turriano, de la Fundación Juanelo Turriano, con esa actividad que tenía hasta el último momento, pues es un vacío que no se ha podido llenar, ¿no? Y que es maravilloso pues, que haya un premio que recuerde su nombre, ¿no? Y que ojalá pues, dure mucho, ¿no? Y porque además Pedro Navascués es que hizo muchísimo por la construcción del pensamiento y por tanto por el concepto de tesis doctoral, que es eso, construir conocimiento a partir de un estado de la cuestión y de un objeto de estudio bien definido, cosa que es lo que han hecho los premiados, ¿no? Sobre esa base, pues aportar nuevo conocimiento. Pedro Navascués tuvo una larguísima trayectoria en la Escuela de Arquitectura y como investigador y dirigía muchísimas tesis, por ejemplo la mía. Yo ya le conocía de antes, pero se lo propuse a él y fue para mí pues una, en fin, transformación el tener ese trato habitual con Pedro Navascués, que luego pues mantuvimos. Inmaculada Aguilar también, que nos acompaña esta mañana, el propio Miguel Lasso de la Vega, pues lo hemos conocido muy bien y hemos colaborado con él en tantas cosas. Bernardo, tú por supuesto, en exposiciones. Y bueno, pues creo que todos sabemos la importancia que tuvo esta figura en el panorama, siendo él historiador del arte, pero en el panorama de la arquitectura y de la historia, digamos, de la técnica y de la ingeniería, porque colaboró mucho con la fundación a la que perteneció y fue responsable. Y entonces, como ha dicho Miguel Lasso de la Vega, pues recordar que sí, que efectivamente que Pedro Navascués fue arquitecto de honor, pero es que era arquitecto de honor y casi si le quitáramos el de honor también era arquitecto, sin tener el título, porque verdaderamente la forma que él tenía de descubrir y de entender la arquitectura, como veíamos en los muchos viajes que hacíamos con él, pues era una visión verdaderamente arquitectónica y de él pues hemos aprendido todos. Para mí ha sido una figura importantísima en mi vida y para seguro muchos de los que hay aquí, que tuvisteis también la suerte de colaborar con él. Bien, celebración también decía porque yo estaba en las dos ediciones de este premio
En la primera compartí la comisión esta con Beatriz Blasco y con Ignacio Menéndez Pidal, y en la segunda con Jorge Bernabeu y Julio Porres. Nos las leímos todas las tesis muy bien, y por eso tardamos un poco también. En la fecha fui yo el que dije, bueno, vamos a prorrogar, ¿te acuerdas, Bernardo? Vamos a esperar un poco hasta febrero, no sé qué fecha pusimos, el 21 de enero, no sé, porque hay que leerla. Y verdaderamente, pues es que fue muy satisfactorio también leer, porque las tesis tienen mucho, pero además están muy bien escritas todas, ¿eh? Es que eso se agradece, ¿no? Y se sabe de dónde parten, es decir, tienen el objeto de estudio perfecto, se sabe de dónde parten, describen muy bien el estado de la cuestión, la argumentación es estupenda y, naturalmente, pues eso supone una contribución de conclusiones, como decía antes, al conocimiento, que es de lo que se trata en una tesis, ¿no? Y claro, lo primero que sorprendía, y habla eso también muy bien, con perdón, de nuestra fundación, Juanelo Turriano, ¿no? Porque es la cantidad de líneas que se abren, pero que todas tienen esa conexión esencial con un estado de cosas, ¿no? Entonces, los títulos, que ya son, bueno, resumidos porque algunas son largas, ¿no? En la primera edición, Evaluación de diseño de firmes y nuevos materiales de la era de la economía circular, de José Manuel Sanz. El culto a las aguas y sus manifestaciones materiales, luego con un subtítulo también muy bonito, el ninfeo y tal. Bueno, esa edición primera, no sé por qué coincidieron muchas, recuerdo ahora, muchas que tenían que ver con el agua. ¿Te acuerdas, Bernardo? Que eran curiosamente de cuestiones hidráulicas, por así decir, desde muchos aspectos, ¿no? Y las de este año, pues, Arquitectura y Técnica de la obra racionalista de Luis Tolosa, que nos sorprendió a todos porque nos pareció, a mí me pareció atrevida, porque sin ser arquitecto pues, y sacar tanto jugo, pues me pareció sumamente interesante. Y bueno, y los de Leticia García Moreno, y luego los muros mixtos de madera en España, con subtítulo que ahora pues ya se dirá, de Alicia Hueto, que también pues, es un trabajo enorme, creo que es el de las 1000 páginas al que hacías referencia, y que supone, pues, como una, entre otras muchas cosas, pues, como una guía de buenas prácticas, además de otras muchas cosas, para acometer un patrimonio tan importantísimo como es este en España y que está desatendido muchas veces, ¿no? Entonces, además de aportar conocimiento sobre esta materia, ser una verdadera tesis doctoral, pues a mí me pareció interesantísima como manual y como simplemente el conjunto de fichas que tiene, pues ya vale muchísimo para tomar posturas y conciencia. Conocimiento lleva a la valoración y la valoración pues lleva a la preservación. Entonces, esta línea famosa que siempre se dice, pues en esta tesis se ve. Bueno, decía que todas ellas, pues claro, parecen como muy disímiles, muy dispares, pero todos estos temas están muy concentrados en lo que es el espíritu de la Fundación Juanelo Turriano, que exige estrictamente que las tesis sean leídas en un centro, en una universidad española, por supuesto, y además que estén dentro de ese campo al que se ha referido el presidente, de la historia de la ingeniería, y entonces muy amplio, desde la ingeniería, de la técnica, por eso tanta relación también, como vemos en esta edición, de la arquitectura, de la técnica arquitectónica, y también teniendo en cuenta pues, esa trayectoria ya muy bien fundada y muy ensayada de mucho tiempo de la propia fundación. Por consiguiente, como decía al principio, pues a mí ha sido una experiencia interesantísima, oportuna, como recuerdo a nuestro querido Pedro Navascués en el título, pero además como una experiencia muy gozosa a la hora de leer y de aprender y de ver cómo todo este conocimiento pues, se engarza y tiene sentido en esta aventura, yo creo que pues, muy eficaz y muy necesaria que lleva a cabo la Fundación Juanelo Turriano. Así que, nada, 1000 enhorabuenas a los merecidísimos premiados. Me atrevería a decir también que 1000 enhorabuenas a la propia Fundación por haber puesto en marcha
este premio tan necesario. Y yo diría también que enhorabuena pues, a la sociedad en general, quiero decir, al estado de conocimiento de las cosas por estas contribuciones de conocimiento, aparentemente de campos que no se tocan, pero que están tan incardinados en una línea que creo que nos interesa a todos. Así que enhorabuena y muchas gracias. Buenos días. Vamos a ir procediendo a la entrega del diploma y la medalla a que antes se refirió José María Goicolea. Vamos a empezar por la primera edición, la del año anterior, y el premiado fue el doctor ingeniero de caminos José Manuel Sanz García. Por cierto, y perdonad, tener cuidado con la subida esa, que ya se ha tropezado más de uno. Bueno, pues en primer lugar quería dar las gracias sinceramente tanto a la Fundación Juan Loturriano como al jurado que tuvo a bien considerar mi trabajo para este premio. Realmente mi trabajo es algo que probablemente no hubiera podido ser hecho hace 50 o 100 años, ya que por fortuna estamos en la era digital y hay muchísima documentación técnica de la Biblioteca Nacional de Francia, de la Biblioteca Nacional de Londres, que pude consultar y me fue en ese sentido relativamente más sencillo el poder hacer el trabajo, ¿no? Al final el trabajo va sobre el establecimiento de los paradigmas de diseño, es decir, de cuáles son las líneas dominantes que llevan a un ingeniero a diseñar una estructura de firme de carreteras de una manera o de otra, ¿no? A lo largo de las distintas sociedades y distintas civilizaciones de la historia. Ahí pasamos, como comentaban anteriormente, de las épocas más antiguas, Babilonia, Persia, etcétera, hasta la época clásica, y pasando por el periodo medieval y llegando un poco al siglo XVII, donde hasta ese momento, digámoslo así, el paradigma romano es absolutamente dominante, ¿no? Entramos en un siglo XVIII en el que empieza a haber una verdadera competencia tecnológica, gracias a los trabajos de Pierre Tresaguet en Francia, posteriormente, a finales del siglo, gracias a los trabajos de Macadam y de Edgeworth en Reino Unido, y ya a principios del XIX, ¿no? Y realmente empiezan a cambiar esos paradigmas romanos, empiezan a plantearse otro tipo de secciones con base en otras cuestiones, fundamentalmente el drenaje, que era clave, ¿no? El drenaje superficial y las obras de drenaje longitudinal de la vía, el bombeo de la vía que no se hacía adecuadamente antes. Es decir, hay una serie de cuestiones, el confinamiento del propio firme, ¿no? Que realmente suponen un cambio. Supone un cambio en el siglo XVIII, tanto el trabajo de los ingenieros franceses, liderados por Tresaguet fundamentalmente, como los avances del siglo XIX, ¿no? En España tenemos también varios intentos y varias obras relativamente bien ejecutadas en los dominios hispanoamericanos, que también se tratan brevemente en el trabajo, ¿no? Pero realmente no había de alguna manera una figura técnica que liderara un poco todo ese empuje de conocimiento que te lleva, con base en el prueba y error y en determinadas cuestiones, a llegar a una solución que realmente sea buena y sea replicable en la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos realizaciones españolas bastante meritorias en México, en los caminos reales de México sobre todo. Y luego llegamos ya a lo que es en el siglo XIX, a la entrada en la era de los nuevos materiales. Aparecen las explotaciones de asfaltos naturales, posteriormente el refinado de asfaltos artificiales, ¿no? Procedentes del crudo. Entonces, bueno, pues eso cambia todo. Entramos también, en cuanto a carreteras, en una fase de diseño analítico, ¿no? De empezar a
a matematizar, digámoslo así, el diseño, a que no sea algo puramente empírico, sino que empecemos a intentar conocer los materiales, intentar ver cómo se comportan, intentar diseñar estructuralmente el pavimento, ¿no?, de las carreteras. Y la tesis, de alguna manera, acaba en la época actual, más o menos, donde realmente, bueno, pues planteamos los paradigmas de diseño que ha habido a lo largo de la historia, las razones que han llevado a los ingenieros a proyectar ese tipo de secciones, y se hacen una serie de reflexiones sobre a dónde podemos ir en el futuro, teniendo en cuenta pues, el agotamiento de los bancos naturales de áridos que hay en prácticamente todas las regiones metropolitanas de Europa, París, Madrid. Realmente hay una limitación muy importante para la explotación de los áridos, la producción de los materiales bituminosos, que en principio está estabilizada, pero bueno, también no es algo que vaya a ser creciente en principio. Y bueno, pues se plantean, como digo, una serie de reflexiones de cara a lo que puede ser los firmes del futuro y se dan ejemplos de algunas realizaciones relativamente recientes, Países Bajos, en otra serie de zonas donde se han probado otros materiales, como materiales plásticos, que permiten introducir los servicios urbanos de alguna manera bajo la estructura de la carretera y acceder a ellos de forma sencilla, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio es un trabajo que recorre muchas épocas históricas, que no puede profundizar de forma intensa en todas ellas porque sería inabordable, pero bueno, que creo que a nivel de conjunto pues, se ha intentado producir un trabajo que desde luego en lengua castellana no estaba redactado ni había sido ejecutado nunca. Así que pues, muchísimas gracias. El Accessit en esta primera edición lo obtuvo la doctora arqueóloga Beatriz González Montes por su trabajo El culto a las aguas y sus manifestaciones materiales, ninfeas, caldas y balnea del noroeste de la península ibérica, de los precedentes antiguos a la Alta Edad Media. Bueno, me van a permitir que yo saque una chuleta, porque tengo muchas personas de las que acordarme y no quisiera yo dejarme a nadie por ahí. Bien, en primer lugar, y por supuesto, no puedo sino expresar mi agradecimiento a la Fundación Juanelo Turriano, por supuesto, y muy especialmente al jurado del primer premio, del primer premio Pedro Navascués por el Accessit concedido a nuestra tesis doctoral. Y digo nuestra porque todo el mundo que hace una tesis doctoral sabe que esto es un trabajo que nunca hace una persona en solitario, con lo cual yo tengo que acordarme, por supuesto, del profesor Abelino Gutiérrez, de la Universidad de Oviedo, que fue el director de este trabajo de tesis, y de la propia institución, que fue donde se realizó, ¿no? Así como de los contratos predoctorales Severo Ochoa del Principado de Asturias, que fueron los que financiaron y permitieron que se realizara este trabajo. Por último, no puedo dejar de mencionar a mi centro actual, el Instituto de Arqueología de Mérida, del CSIC, y muy en especial a Pedro Mateos, que es mi tutor en este centro, y que me están permitiendo continuar con la línea de investigación de mi tesis doctoral. Claro, para mí la verdad es que es un privilegio muy grande que un trabajo de arqueología sea elegido en una institución que está enfocada en la ingeniería hidráulica, en la arquitectura, en otro tipo de disciplinas, ¿no? Sobre todo siguiendo el legado de una figura como Juanelo Turriano, que es el gran humanista, y en concreto en alguien como Pedro Navascués, ¿no? Cuya disciplina está bastante cerca de la mía, un historiador del arte, pero que a la vez es, bueno, pues probablemente uno de los historiadores de la arquitectura más importantes de este país, ¿no? Yo creo que todo esto evidencia la importancia de que las distintas disciplinas, aunque parezca que estemos muy lejanas, colaboremos entre nosotras. En cuanto al trabajo galardonado, bueno, los miembros del jurado sabrán que es una tesis bastante atípica. Básicamente, en la tesis, bueno, pues lo que pudieron ver es una persona que quería hacer una tesis de romanos y acabó haciendo una tesis de los siglos XV y XVI, que son estos caminos hacia los que te lleva la investigación, ¿no? Concretamente de fuentes abovedadas.
¿Qué son las fuentes abovedadas? Bueno, estoy segura de que todos ustedes habrán visto alguna vez una, porque son muy comunes en toda España, sobre todo en los núcleos rurales. Claro, este tipo de fuentes siempre habían sido consideradas como romanas. Es un poco esta idea que hay de las construcciones, pues con sillares escuadrados, etcétera, tienen que ser construcciones romanas. A raíz de la tesis pudimos excavar y por primera vez datar 2 de ellas, y el resultado nos llevó a otros caminos, nos llevó a los siglos XV y XVI. Y ahí supimos por qué, ¿no? Bueno, pues se construyeron para abastecer a las crecientes cabañas ganaderas. Es un momento en el que la ganadería está aumentando muchísimo en España y en Portugal, tanto por los rebaños estantes, es decir, por los que tenía cada vecino, como por los trashumantes. Y además es muy curioso porque no solo se construyen por esto, sino se construyen como elementos de prestigio. Es un momento en el que los concejos, que bueno, son las organizaciones de vecinos, que desde la plena Edad Media se venían formando, empiezan a querer asumir el control sobre los bienes de sus pueblos. Se acabó que los nobles, se acabó que la Iglesia controlen el agua. A partir de ahora las vamos a controlar nosotros. Y dentro de ese movimiento de reafirmación de las élites locales, ¿no? de querer controlar los bienes de su pueblo, se construyen este tipo de fuentes, ¿no? Claro, todo esto yo quiero pensar que este tipo de trabajos lo que están haciendo es visibilizar unas estructuras que han sido despreciadas, desde luego, por una buena parte de la historiografía científica, pero que además están siendo destruidas de una manera tremenda en muchísimos pueblos, destruidas, desmanteladas, colmatadas, olvidadas, y realmente yo creo que tenemos que luchar por eso, ¿no? Por todo esto yo estoy muy contenta porque un jurado de profesionales de disciplinas técnicas haya tenido un poco la sensibilidad de valorar un trabajo de este tipo, que está bastante alejado de otro tipo de trabajos tradicionales, y además quiero aprovechar este foro tan extraordinario para reivindicar la importancia de las estructuras, las pequeñas estructuras aparentemente menores, domésticas que tenemos en nuestra España rural y que son fundamentales tanto para historiadores como para arqueólogos, ingenieros y arquitectos, porque en ellas tenemos la génesis de muchas estructuras hidráulicas actuales y de muchas cuestiones sociales de la actualidad. Muchas gracias. El premio de la segunda edición del premio Pedro Navas Cués lo obtuvo la doctora arquitecta Leticia García Moreno por su trabajo Arquitectura y Técnica en la obra racionalista de Luis Tolosa, 1927-1956, que fue dirigida por la profesora Ana Ezpiri en la Universidad del País Vasco. También traigo chuleta. Un momentín. Cuánta cosa. A ver. Bueno, como no puede ser de otra manera, yo en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Juanelo Turriano y al jurado pues, porque hayan considerado mi tesis para otorgar este premio Pedro Navas Cués en su segunda edición de 2024. Muchísimas gracias. Me ha hecho una ilusión tremenda, la verdad. Y se agradece pues porque es un honor desde donde viene, porque realmente por la disciplina técnica que se haya entendido así el trabajo. Y a la vez es una tremenda motivación para seguir trabajando y seguir compaginando lo que es mi ejercicio profesional como arquitecta con la investigación, ¿no? Que siempre se ha centrado un poco en la imbricación entre los aspectos técnicos y la composición del movimiento moderno, ¿no? Y que en los últimos años se centró con especial interés en la obra de Luis Tolosa a mi Libia. Desde 2011 ha seguido desarrollando especialmente esta línea. Claro, también debo agradecer, desde 2011, pues han pasado 13 años, también debo agradecer a todas las personas que me han acompañado durante este tiempo, ¿no? Como son tantos, no los puedo mencionar a todos, pero muy especialmente tengo que mencionar a mi directora, la doctora Ana Ezpiri, que también es historiadora del arte, pero realmente tiene un conocimiento de la arquitectura
es tremendo y que la verdad es que es una persona de referencia para los doctorandos de la Escuela de Arquitectura de San Sebastián. Y pues también a mi familia, a mi marido, a mi hijo, pues por toda esa paciencia, ¿no? Y estos son un poco los agradecimientos personales, pero luego me voy a tomar la libertad también de hacer un agradecimiento en nombre de mi protagonista, de Luis Tolosa, porque Luis Tolosa Milibia es una figura un tanto singular del panorama arquitectónico guipuzcoano del tercio central del siglo XX. Es una persona que no pudo estudiar la carrera de arquitectura, pero es uno de su lápiz salieron pues, algunos de los mejores diseños de arquitectura racionalista de nuestra zona. Entonces, este premio también, de alguna manera, es un reconocimiento a su figura. Y es especialmente significativo por esta ausencia de título que tiene, ¿no? Uno de los objetivos principales de la tesis ha sido contribuir a recuperar esa atribución de su autoría sobre sus proyectos, porque, de alguna manera, él falleció muy joven, nació en 1903 y falleció en 1956 y murió de una manera muy repentina. Entonces, como no podía firmar sus proyectos, pues de alguna manera su memoria iba cayendo en el olvido. Y aunque había sido una persona muy reconocida y se habían dejado muchos rastros de sus colaboradores en su momento, todo eso se había ido perdiendo. Y sus hijos y su familia lo vivirían con gran pena. Entonces, realmente, tener este premio pues también es un gran premio pues, para la familia, para los hijos y para que ya están bastante mayores. Y bueno, y pues lo sería también pues para Luis Tolosa. Entonces, en lo que se ha tratado desde la investigación ha sido conectar a Luis Tolosa con sus proyectos, con la documentación que se conserva en su archivo personal de sus proyectos, conectar a Luis Tolosa con ellos, poniendo especialmente el foco en el papel que juegan en estas arquitecturas las estructuras de hormigón armado. De alguna manera, aceptando a las estructuras de hormigón armado como el elemento catalizador técnico-constructivo de esta arquitectura racionalista. Entonces, al examinar así su arquitectura más celebrada, que se desarrolla entre los años 1939 y 1956, que es cuando fallece, y retomando toda su trayectoria desde que en 1927 se incorporó en calidad de delineante al puerto de Pasajes en un proceso de reversión que tuvo esta infraestructura, haciendo este recorrido, de alguna manera se ha podido construir un relato coherente y razonado de cómo fue su aprendizaje sobre esta técnica constructiva, qué importante fue la contribución de los ingenieros que trabajaron codo a codo con él en ese aprendizaje y cómo luego consiguió enriquecer su arquitectura racionalista precisamente generando un abanico de soluciones compositivas que están todas fundamentadas en esas estructuras de hormigón. Entonces, esto ha sido un poco el trabajo que se ha realizado. Muchísimas gracias. El accésit de la segunda edición se concedió a la doctora arquitecta Alicia Hueto Escobar por su trabajo Los muros mixtos de madera en España, estudio de una técnica tradicional para su puesta en valor y conservación. Tesis dirigida por los profesores Camila Mileto, Fernando Vegas López Manzanares y María Deodato, y que se leyó en la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, yo lo primero agradecer a la Fundación y al jurado, no solo por este reconocimiento, sino por, como decía Beatriz, un reconocimiento a algo muy humilde que generalmente pasa desapercibido como son los muros mixtos de madera. Agradecer a mis directores por confiar en mí, tanto cuando empecé introduciéndome en la investigación como ahora, y a la UPV, a la Universidad Politécnica de Valencia, por permitirme hacer este trabajo. La tesis empezó generalmente preguntándome mis amigos qué eran los muros mixtos de madera. Intentaba darles la definición técnica de es un armazón de madera que se rellena con diversos materiales y tal. Y no me entendían. Entonces les decía, bueno, pensar en Francia, pensar en Alemania. Y dije, ¿y por qué? Aquí en España también tenemos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se estudian? Entonces cogí, revisé la bibliografía, determiné en qué zonas podía haber, me subí a una furgoneta y me recorrí 12.000 kilómetros de España. 300 y pico pueblos, 1.200 muros. Y todo eso lo recogí en las fichas, por eso tiene tantas hojas,
con el objetivo de saber qué tipos había, cómo se degradaba y cómo se transformaban. Y no quería que se quedara solo una fotografía del estado actual, quería que fuera un poco más allá. Entonces, sacamos variantes de tipología, de geometría, de material y de acabado, las dinámicas las lesiones más frecuentes, las dinámicas de transformación, y con todo eso plantear unos criterios y unas líneas guía de cómo se podían restaurar o cómo se podían poner en valor. ¿Por qué? Porque cuando estaba recorriendo los pueblos me di cuenta que son zonas de montaña que están despobladas, con habitantes entre 3, 20, 50 habitantes por pueblo, con gente muy mayor que están en un serio peligro. Ya no solo es el material, no es solo el muro mixto, es todo lo que rodea esa arquitectura, todo el mundo rural. Entonces, por eso este premio es importante, porque reconoce una arquitectura humilde que está en peligro. Así que muchas gracias. Sí, creo que nos van a dar un poquito de una copichuela. Muchas gracias.